Entonces estamos listos para comenzar la clase de hoy día. Eh, vamos a, vamos a estudiar máximos y mínimos para funciones de varias variables. Esto ustedes ya lo estudiaron para una variable. Entonces la idea es extender estos conceptos, ¿ya? Ustedes sabían que para funciones de una variable, si se alcanza un máximo o un mínimo local, la derivada en el punto es cero. Y el recíproco no es cierto, y ustedes conocen el ejemplo de la cúbica, ¿cierto? Que la derivada en el cero es cero, pero el cero no es ni máximo ni mínimo, es un punto de inflexión. Bueno, aquí también se puede demostrar que en Rn, que si un punto de máximo o de mínimo, también ahora en este caso el gradiente en el punto es cero, ¿ya? Entonces esas son las cosas que nosotros vamos a trabajar, y además también hay un criterio para saber si un punto es mínimo local, máximo local, como existía en una variable. En una variable era que la segunda derivada tuviera un signo, ¿cierto? Con eso ya sabíamos si el punto crítico era de máximo o de mínimo. Aquí también vamos a tener un punto crítico, es decir, un punto tal que el gradiente es cero, y también vamos a poder con algún criterio decir cuándo es de máximo y cuándo es de mínimo. Y lo otro, que también lo estudiaron ustedes en una variable, que una función definida en un intervalo cerrado y acotado siempre alcanza un máximo y un mínimo, ¿ya? Suficiente que sea continua y sea en un intervalo cerrado y acotado. Ok, entonces vamos a definir, digamos, los conceptos de máximo y mínimo local, ¿cierto? Para empezar. Entonces, definición. Sea f definida de un subconjunto de Rn a R, ¿cierto? Diremos que f alcanza un mínimo local en x0 en S si existe un delta mayor que 0 tal que f de x0 es menor o igual que f de x para todo x en la bola de centro x0 y radio delta interese. ¿Ok? Entonces, análogamente, se define el concepto de máximo local. Intercambiando, ¿cierto?
Ya basta cambiar el menor igual por mayor igual y ya tenemos el concepto de máximo local también. ¿Ya? También diremos que f alcanza un mínimo global en x0 en S si f de x0 es menor que S, disculpen, f de x0 es menor que f de x para todo x en S. ¿Ya? Como ustedes ven, es la misma idea que en una variable, solo que cambiamos el 1 por n. Pero notacionalmente uno escribiría lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a dar unos ejemplos. Ejemplos. Entonces el 1 el ejemplo 1 es sea f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Con xy en R2, o sea, en todo R2. Entonces, es claro que f alcanza un mínimo global en 0, 0, pues f de 0, 0 cierto que es 0, es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? Y esto es f de xy. Para todo xy. Entonces, es claro que 0, 0 es un mínimo global, ¿ya? Porque x cuadrado más y cuadrado es siempre mayor o igual a 0 y si evalúo en 0, 0 me da 0. Entonces, 0 es un mínimo global para la f y se alcanza en 0, 0. No siempre es tan sencillo hacer este tipo de conclusiones, ¿ya? Entonces, veamos otro ejemplo. Entonces, sea f de xy igual, por ejemplo, la misma parte de arriba, pero perturbado con este de aquí, y cubo. ¿Ya? Y cubo. Entonces, xy en R2. O sea, estamos analizando la función que está definida en todo el plano. O sea, el S que nosotros hablamos en el comienzo, este S que está aquí, ¿cierto? Este
SS, SS que está ahí, sería en este caso el R2, ¿ya? Entonces, esta función claramente no alcanza ni mínimo, no alcanza, voy a escribir mejor de otra manera, no alcanza mínimo global no alcanza mínimo y tampoco máximo global. Y la razón es muy sencilla. En efecto, voy a poner aquí, en efecto. En efecto. F de x, 0 es igual a x cuadrado y tiende a más infinito cuando x va a más infinito. Por lo tanto, no puede tener máximo, no puede tener un máximo global, porque no es acotada superiormente, se va a infinito, así que no alcanza un máximo. Y además, y f de 0i es igual a i cuadrado menos i cubo, y esto tiende a menos infinito cuando iba para más infinito. Y fíjense que cuando iba para menos infinito, esto va a más infinito, o sea, con la segunda ya podía concluir las dos. Ok, no, en realidad dije mal. Está correcto como está puesto, que f de x0 va para más infinito y f de 0i va para menos infinito. Y con eso entonces, con eso no puede ser, o sea, el primer límite dice que no se alcanza un máximo global, y el segundo límite sirve para decir que no se alcanza un mínimo global. Entonces, sin embargo, se puede verificar que 0,0 es un punto de mínimo local. Cuando digo es un punto de mínimo local, en el fondo estoy diciendo que en 0 se alcanza un mínimo local. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justificar. ¿Ya? Es justificar. Entonces, ¿cómo justificamos esto? ¿Cómo justificamos esto? Entonces, en efecto, vamos a colocar de nuevo, ¿cierto? En efecto. En efecto. Nos vamos a llevar
la funcioncita esta para la otra página. Entonces, en efecto, por ejemplo, en la función, entonces note que vamos a denotar G de I. Voy a escribir S, voy a escribir G de S igual a S cuadrado menos S cubo. Se puede escribir como S cuadrado factor de 1 menos S. Y esto es mayor o igual a 0 para S entre 0 y 1. ¿Cierto? Para S entre 0 y 1. Que corresponde, ¿cierto?, a esta parte aquí de la función, dependiendo en la variable I. ¿Ok? Por lo tanto, f de xy, que es igual a x cuadrado más y cuadrado menos y cubo, es mayor o igual a 0 cuando x, y pertenece a la bola de centro 0, 0 y radio 1. Porque si x, y está en la bola de centro 0 y radio 1, ¿cierto? En particular, ¿cierto? Esta parte va a ser mayor o igual a 0. Cuando S es mayor o igual a 0, ¿cierto? Uso la información de la función de la función G, ¿cierto? Uso la información de la función G. Y cuando I es negativo, I cubo menos I cubo es positivo, así que queda mayor o igual a 0. Y este X siempre es mayor o igual a 0. Y en 0, 0 es 0. ¿Cierto? Y así F alcanza un mínimo local en 0, 0. Porque f de 0, 0 es menor o igual que f de xy, que es dado por esa expresión, siempre que x, y esté en la bola de centro 0, 0 y radio 1. Entonces el análisis que hemos logrado hacer para esa función, ¿cierto? El análisis que hemos logrado hacer para esa función es que, ¿cierto? El análisis que hemos logrado hacer para esta funcióncita, que es dada por x cuadrado más y cuadrado menos y cubo, es que no tiene un máximo global, porque va a más infinito cuando x, 0, o sea, va a más infinito cuando x tiende a infinito, tomando como evaluación el punto x, 0. Y no tiene, ¿cierto?,
un mínimo global, porque a lo largo del eje Y se va a menos infinito. Entonces, eso quiere decir que no es acotada superiormente, no es acotada inferiormente, ¿cierto? Y además, pero tiene un mínimo local, o sea que cerca de 0, 0, o que 0, 0 es un mínimo local. Entonces, si uno se la quiere jugar por un gráfico, ¿cierto? Si se la quiere jugar por un gráfico, entonces tendría una cosa así. Cerca de 0 tendríamos algo así. ¿Ya? Si este es el eje X y este es el eje Y. Eje Z. Entonces, ¿y cuál fue la observación de la página anterior? Por ejemplo, si volvemos a la página anterior, ¿cuál es la observación? La observación es que cuando me voy por el eje X hacia la parte positiva, se va más infinito. Y si me voy por el eje Y a la parte negativa, o sea, si me voy por el eje Y positivo también, yendo a infinito, se va a menos infinito. Entonces, volviendo a donde estamos, entonces para acá, la función a lo largo de este eje, ¿cierto? Tendría un comportamiento como así, sería más infinito. Y a lo largo de este eje, el eje Y, se iría a menos infinito. O sea, daría como una vuelta aquí, así. Una cosa así, en esa dirección. Y en la otra seguiría su rumbo. Por ejemplo, si yo me vengo por aquí, seguiría su rumbo para arriba. ¿Ok? Entonces, así más o menos sería el monito. Entonces, como está feo este mono, lo voy a dejar para la televisión. Ok. Entonces, ahora vamos a... Mire, el objetivo que perseguimos en este momento, para dónde queremos ir en este momento, es ir a la generalización del resultado que ustedes conocieron en una variable, que decía que si una función es continua y está definida en un intervalo cerrado y agotado, entonces necesariamente alcanza un máximo y un mínimo. Alcanza un máximo y un mínimo. Entonces ahora nosotros vamos a mostrar que, una función, ¿ya? Que una función definida en un conjunto que es cerrado y agotado, que se llaman compactos, continua, ¿cierto? Alcanza un máximo y un mínimo. Entonces ese es el objetivo que vamos a perseguir ahora. Entonces necesitamos introducir algunos conceptos. Entonces, eh, definición, ¿ya? Definición. Diremos que un conjunto A contenido en Rn es cerrado si su complemento
es abierto. Nosotros ya definimos lo que era abierto. Entonces, vamos a dar algunos ejemplitos que son bien estándar. Entonces, ejemplos. Este conjunto, que nosotros ya incluso lo denotamos en algún momento, es lo que se llama la bola cerrada, nosotros le llamábamos, ¿cierto? Entonces sería es un conjunto cerrado. B, voy a ilustrar otro más. Por ejemplo, el conjunto A igual a los x, 0, tal que x pertenece a un intervalo, por ejemplo, es cerrado. B, sean P y Q en Rn, ¿ya? Entonces el conjunto A igual a los 1 menos T por P más T por Q con T en 0, 1 es cerrado. C, el conjunto A dado por los x, y en R2 tal que x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado es cerrado. Es cerrado en Rn. O sea, esto en todas partes hay que poner cerrado en Rn. Es como una trivialidad, pero después ustedes van a ver que es importante decirlo. Se supone que estamos definiendo un subconjunto de Rn, ¿cierto? Porque un conjunto puede ser visto también como subconjunto de un subespacio. Y en un subespacio puede ser cerrado y en el más grande no. O al revés, digamos. Bueno, ahora vamos a tratar de justificar geométricamente estos conjuntitos. Ya, el primero es, le puse, este sería el C y este sería el D. Entonces, el primero lo vamos a dibujar, ¿cierto? Entonces, justificación de la afirmación que hicimos antes, ¿cierto? Una justificación geométrica. Igual ustedes pueden hacer una justificación analítica, ¿ya? Pero nosotros vamos aquí en este caso a hacer una justificación geométrica. Entonces, para el A,
tenemos el X0, ¿cierto? Y tenemos, ahora que la vamos a hacer redondita, bueno. Entonces tenemos aquí el radio R, ¿ya? Entonces tú tienes que demostrar que el complemento, vamos a dibujar con otro colorcito aquí, de repente. Se me pasó el lápiz. Ya. Entonces tenemos que darle un puntito en el complemento, aquí por ejemplo, porque hay que demostrar que el complemento es abierto, entonces hay que darse una bolita, ¿cierto? Que esté completamente contenida en el complemento. Y ustedes ven que estando afuera del puntito de la bola cerrada, centro X0 y radio R, siempre yo voy a poderme construir una bolita. Y si usted quiere hacer, por ejemplo, un cálculo, usted puede, por ejemplo, se ubica en X0 y considera esta recta, determina el puntito de intersección de la recta con el borde de la esfera, ¿cierto? Va a dar un puntito, entonces ahí determina la distancia de este puntito aquí a este puntito aquí, y ese lo puede tomar como radio de la bola, ¿sí? Que tiene que construir. El B, usted tiene, ¿cierto? Tiene algo así, ¿cierto? Entonces, usted tiene aquí el intervalo A, B, y los X,0, tal que X están a B, sería esto de aquí, ¿cierto? Ese pedacito de aquí. Se me borró. ¿Cierto? Y entonces, si usted da un punto afuera, también siempre va a encontrar una bolita completamente contenida afuera, ¿cierto? Si está por acá también. Estando afuera siempre va a poder construírsela. Y es como simple determinar el radio de la bolita que le sirve, después tiene que verificar que de hecho funciona. El C es una generalización del B, porque aquí estamos en el B, estamos en R2 y estamos el trazo que une el punto A,0 con el que uno B,0. Y acá en Rn, estoy en Rn acá, ¿cierto? Y tengo dos puntitos, P y Q, ¿cierto? Y considero el trazo que los une. El T está entre 0 y 1 considerando los extremos, así que P y Q están en el tracito. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Dado un punto afuera, siempre usted va a encontrar, ¿cierto? Siempre va a encontrar una bolita completamente contenida en el complemento. Y si usted quiere determinar la bolita, entonces, por ejemplo, puede considerar la normal pasando por el punto y va a tener la distancia o usa la fórmula de la distancia de un punto a una recta y la distancia, por ejemplo, recibe radio de la bolita. ¿Mm? Y tiene que hacer algunos alcances cuando los puntos están por estos lados, digamos. Por ejemplo, está aquí o por allá. Todo eso es arreglable, no tiene mayor dificultad. El D, tenemos solamente ¿cierto?
el D tenemos la bolita, ¿cierto? La bolita de radio R, aquí estaría R, aquí estaría menos R, el eje X, el eje Y. Entonces ahora estamos hablando solamente de la curvita. Ya, no estamos hablando de la bola completa. Entonces, si me tomo un punto aquí, por las mismas razones que antes, va a encontrar una bolita, ¿cierto? Completamente contenida en complemento. Si me doy un punto aquí que está fuera de la esferita también, o del círculo, ¿cierto? Entonces siempre me voy a poder construir una boleta completamente contenida en el complemento. ¿Ya? Entonces esos son típicos conjuntos cerrados. Un número finito de puntos también es, entonces, ahí pueden, observación, un número finito, o sea, si hablamos matemáticamente, si la cardinalidad de A es finita, ¿cierto? Entonces, A es cerrado. Por ejemplo, si la cardinalidad del conjunto es cero, o sea, es el conjunto vacío, el vacío del complemento es Rn, y por la definición que hicimos, Rn es un abierto, así que el vacío sería cerrado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, espero haberlo familiarizado con lo que es un conjunto cerrado en Rn. La verdad es que eh, los cerrados más característicos de R, que ustedes los conocen, son los intervalos cerrados, ¿cierto? Y puede ser una unión finita de intervalos cerrados también. Y también, como dije anteriormente, un número finito de puntos también es un conjunto cerrado. Entonces, antes de entrar al teorema prometido, ¿cierto? De que una función continua en un compacto, ¿cierto? El cual por definición es un cerrado y agotado en Rn, alcanza un máximo y un mínimo. Ya, antes de entrar en ese teorema, vamos a introducir el concepto de sucesión en Rn. ¿Ya? El mismo que ustedes estudiaron en R, lo vamos a estudiar aquí. Entonces, definición. Una sucesión en Rn es una función, ¿cierto? Que le podemos llamar A, que va de los naturales a Rn, y que a cada K que vive en los naturales le asocia un A de K. ¿Ya? Que claro, tendría que ser de esta forma, ¿cierto? Tiene que haber un registro en la primera coordenada, que obviamente tiene que depender de K, ¿cierto? Un registro en la segunda coordenada, que tiene que depender de K, y un registro en la última coordenada, que también tiene que depender de K. ¿Cierto? Eso sería una sucesión en Rn. Es la misma definición
de sucesión en R, solo que en R sería n igual a 1. También es una función, solo que después uno dice, para hacer más agradable el estudio de las sucesiones, olvidémonos que es una función y usemos una notación que didácticamente funciona. Entonces, notacionalmente, o sea, es usual, es usual denotar la sucesión por simplemente A sub K. O simplemente A sub K. ¿Ok? Pero sabemos que es una función, igual que cuando estamos con sucesiones en R. ¿Ya? Es para no andar a cada rato hablando sea A, una función de N a R, qué sé yo. Entonces, mejor la denotamos de esta manera. ¿Ok? Ok. Entonces, ejemplo. Ejemplo. Ejemplos. Entonces, ejemplo A. Entonces podríamos, en R3, por ejemplo, podríamos tomar la sucesión A sub K igual a 1 sobre K, 1 sobre K más 1 y K cuadrado, por ejemplo. ¿Ok? Esa es una sucesión. O sea, como es de, como es una, bueno, voy a escribir esto de nuevo. Ah, sí, voy a usar un truquillo que se usa por aquí. Entonces, sea A sub K dada por, ¿cierto? Entonces sea A sub K dada por, porque la sucesión acordamos definirla de esta manera, ¿cierto? De esa manera acordamos definir la sucesión. Pero tenemos que especificar cuánto vale A sub K, y aquí está especificado, ¿ya? Aquí está especificado, con K de los naturales. ¿Ok? Entonces esta es una sucesión. Vamos a definir otra. Entonces en R2 sea, en R2 dije, sea sub K definida por, entonces acá A sub K igual a 1 menos coseno de 1 sobre K y K sobre K más 1. ¿Ok? Ahora, una vez que ya definí lo que es una sucesión, en Rn, ¿cierto? Di un par de ejemplos. Entonces ahora voy
voy a dar algunas propiedades de las sucesiones, ¿ya? Propiedades que no voy a demostrar porque son iguales a los límites. O sea, igual son, digamos, voy a definir lo que significa la convergencia de una sucesión y después voy a enunciar unas propiedades sin demostración porque las demostraciones son iguales prácticamente a las de R y a las de límite de funciones. Entonces, vamos a definir lo que significa que una sucesión converja. Entonces, definición. Antes de ir a la definición, fíjense que si en el ejemplo 1 vamos con k al infinito, la primera coordenada se va a 0, la segunda coordenada se va a 0 y la tercera se va más infinito. Entonces esa tiene toda la cara de ser divergente, ¿cierto? Porque hay una componente que se dispara en norma. ¿Mm? Y la segunda, cuando k va para el infinito, ustedes ven de que 1 sobre k va para 0, entonces el coseno de 0 es 1, entonces queda 1 menos 1, entonces la primera coordenada aquí, ¿cierto? La primera coordenada se va para 0. Y la segunda coordenada se va para 1. Entonces esta tiene cara de ser convergente. ¿Ya? Esa es una observación. Antes de definir lo que es convergente y divergente, es como para ya llamar la atención más o menos qué significa que una asociación converge o diverge. Entonces, vamos a la definición. Sea A sub k una sucesión de Rn, entonces diremos que A sub k converge a x0 en Rn si el límite cuando k va para infinito de la norma de A sub k menos x0 es igual a 0. Fíjense que esta es una muy buena definición que reposa en sucesiones de R, porque la norma de A sub k menos x0, ¿dónde vive? En R. Entonces, en el fondo, ese es un límite de sucesión que estudiaron ustedes en cálculo 1. ¿Ya? Entonces, no es necesario introducir epsilon ni cosas, porque esto está, digamos, reposando en la noción de convergencia de R, de sucesión real. Porque este sería como un x sub k, digamos. ¿Ya? Un x sub k, y ustedes saben lo que significa que una sucesión converja a 0. ¿Ok? Entonces, propiedades. 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 Suponga que A sub k converge a x0 cuando k va para infinito, ¿cierto? Y que b sub k va para y0
cuando k va para infinito. Entonces, A sub k más lambda b sub k va para x0 más lambda veces y0 cuando lambda está en los reales. ¿Ok? Entonces, aquí quizás yo debería poner notación, porque es la notación que estoy usando. En tal caso se denota así, ¿cierto? Eso tiende a x0 cuando k va para infinito. Eso es un tipo de notación, ¿cierto? Entonces, esto también se suele denotar así, también suele denotarse lo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que el límite cuando k va para infinito ya sub k es igual a x0. ¿Ya? O sea, lo que yo dije en la definición, sea A sub k una sucesión de Rn, diremos que A sub k converge a x0 en Rn, si ese límite es 0, eso se puede denotar como esto, ¿cierto? Se puede denotar como esto, ¿ok? O también como esto de aquí. Chuta, estaba viendo loco mi... También como esto de aquí, ¿ok? Sigamos. Entonces ya tenemos la linealidad del límite. El límite de la suma es la suma de los límites, y que el límite de lambda veces una sucesión, ¿cierto? El lambda veces el límite de la sucesión, que son propiedades prácticamente idénticas a las que valían en una variable. ¿Qué otra propiedad es importante acá? Ya, esta es una propiedad, diría yo, como fundamental, o sea, ayuda mucho, ¿ya? Y es la siguiente. Entonces, proposición. Proposición. A sub k converge a x, voy a llamarle x barra en este caso, converge a x barra, donde voy a especificar que n a sub k es a sub 1k, a sub 2k hasta a sub nk, ¿cierto? Y x barra es x1 hasta xn. Entonces a sub k converge x barra, donde estoy especificando cómo se denota a sub k y cómo se denota x barra, si solamente si, a sub j k
converge a XJ para J desde 1 hasta N. ¿Ya? Esto tiene una tremenda analogía con las propiedades del límite de curvas. ¿Ya? Porque ¿qué decía cuando estábamos con las curvas? Teníamos f de t, por ejemplo, teníamos f de t igual a x1 de t, x2 de t, xn de t. Y aquí ustedes, ¿qué tienen? Miren, a sub k, ¿cierto? Que está aquí, a sub k que está aquí, ¿cierto? Ustedes tienen que es igual a 1 de k, a 2 de k, a n de k. Una función sería a de t igual a 1 de t, a 2 de t, a n de t. O sea, ¿quién está ocupando el rol de t? El k. Es la variable. Y nosotros, por ejemplo, podíamos calcular el límite cuando t va para infinito. Que es lo mismo que aquí cuando el límite cuando k va para infinito. Y si ustedes se acuerdan que en el caso de funciones vectoriales o curvas, ¿cierto? El límite existe cuando t va para t0 o va para infinito, si solamente si existe en cada coordenada. Entonces esto es totalmente análogo. O sea, si ustedes van a ver la demostración de esta propiedad para el caso de curvas, se repite. ¿Ya? Es la misma demostración. O sea, en otras palabras, esta sucesión que está aquí, ¿cierto? Que está aquí. Esta sucesión que está ahí, ella converge si solamente si cada coordenada converge. Converge la sub 1, converge la sub 2, hasta la sub n. Por eso aquí dice que hay convergencia desde j igual 1 hasta n. Entonces, si vamos al ejemplo que yo coloqué anteriormente, este de aquí, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo A, esta sucesión a sub k va a converger cuando k va para infinito, si cada componente converge. Y ustedes tienen la primera converge a 0, la segunda, pero la tercera no converge. Y la proposición de abajo dice que A sub k converge a algún lugar, si solamente si hay convergencia en cada coordenada. Y ahí vemos que hay la tercera coordenada no converge. Así que usando esta proposición ya tendríamos que ese ejemplo no converge. El A sub k del ejemplo B, la primera coordenada, que es esta de acá, ¿cierto? Cuando k tiende a infinito, esto tiende a 0. Y la segunda tiende a 1. Entonces A sub k tiende a 0,1. ¿Ya? Es convergente y tiende a 0,1. ¿Ya? Porque cada coordenada convergió. Y son equivalentes. La sucesión converge si solamente si cada coordenada converge. Entonces la demostración de tarea, ¿cierto? Entonces, demostración, tarea. Igual a la de curvas. ¿Ya? En las curvas ganábamos más, ¿cierto? Acá tenemos esta propiedad de límite, pero hasta ahí nomás llegamos con esto. Pero en las curvas, por ejemplo, nosotros aprovechamos esta propiedad para la continuidad, para la diferenciabilidad, ¿cierto? Si cada coordenada era continua, la función era continua, la curva era continua. Si cada coordenada era diferenciable, la curva era diferenciable. Y su derivada eran las derivadas de cada coordenada. Aquí no podemos hablar de ello. ¿Ya? Lo que sí, cuando la sucesión
tiene sentido al reemplazar la K por la T y hacemos T al infinito, entonces si vale el límite en el continuo, entonces vale en el caso discreto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si vamos al ejemplo anterior, yo podría considerar, en vez de a sub k, considero la función 1 sobre x, 1 sobre, o t mejor, ¿cierto? Porque usaba t para las curvas. Considero 1 sobre t más 1 y t cuadrado. Entonces, esa sucesión o esa función, cuando t va para infinito, no converge. ¿Ya? Y eso se lo podemos traspasar a la sucesión. En general, cuando yo cambio la sucesión por una función y la función converge, entonces la sucesión converge. Al revés podría no ser cierto. Entonces acá, por ejemplo, en el ejemplo B, ¿cierto? En el ejemplo B, si en lugar de a sub k coloco f de t igual a 1 menos coseno de 1 sobre t y t sobre t más 1, vemos que cuando t va para más infinito, eso converge. Converge a 0,1. Y por tanto converge como sucesión. Entonces es el mismo teorema que valía en sucesiones reales. Si la sucesión real tiene sentido como cambiando el k por el t, y cuando t va para infinito existe el límite, entonces existe en el caso discreto, en el caso de una sucesión. ¿Y por qué es importante esta observación? Porque cuando calculo límites de funciones puedo usar L'Hopital, por ejemplo. Entonces, a veces yo tengo una sucesión, me interesa ver para dónde va, entonces me paso al continuo, en el continuo uso L'Hopital, existió el límite, luego si existe cuando t va para infinito, en particular existe en el caso discreto. Esa es la forma de usar ese tipo de propiedad. Entonces, en la próxima clase voy a mostrar que, entonces lo voy a enunciar, ¿cierto? Otra proposición. Con esta empezamos la próxima clase. Un conjunto A contenido en Rn es cerrado si solamente si para toda sucesión en A tal que voy a llamarle A sub k mejor. Para toda sucesión A sub k contenido en A tal que A sub k converge a barra, ¿cierto? Entonces A barra, mejor. Entonces A barra está en A. ¿Ya? Con eso vamos a iniciar la clase siguiente y ya vamos a estar una vez justificado esta proposición, vamos a estar en condiciones de enunciar el teorema que una función continua definida en un conjunto cerrado y acotado de Rn a valores reales necesariamente alcanza un máximo y un mínimo. ¿Ya? Entonces ya estamos cerca ya de los teoremas importantes de máximo y mínimo. Y después que hablemos de este tipo de resultados, vamos a hablar de multiplicadores de Lagrange, que significa estudiar extremos, o sea, máximos y mínimos, definidos en conjuntos particulares, que son que pueden ser curvas, superficies. Y después vamos a dar el criterio ese
para estudiar la naturaleza que tienen los puntos críticos, es decir, que si son máximos, si son de mínimo, o de repente ni de máximo ni de mínimo, pero tienen una geometría similar a una silla de montar. Entonces, terminamos la clase de hoy día, y si tienen alguna pregunta, podemos proceder a responderla. Bueno, ya que no me preguntan, les voy a preguntar yo algo. ¿Hasta qué guía o sea, hasta qué PDF de clases les mandé para mandar el resto de los PDF? Como hasta el 8, si no mal recuerdo. ¿Hasta el 8? Entonces les debo 9, 10, 11 y 12. Ya se las voy a mandar. Entonces hasta el 8 ya les mandé. Perfecto. Ya entonces, ya que no hay Profesor, preguntas, ¿sí? una pregunta. ¿Cuándo va a ser la prueba? La vamos a definir, la fecha la vamos a definir cuando terminemos diferenciabilidad. Cuando terminemos multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Naturaleza de los puntos críticos. Vamos a ver también derivación implícita, matriz jacobiana. Cuando terminemos todo eso de diferenciación, vamos a hacer la prueba de diferenciación, ¿entiendes? Ya, Continuidad de diferenciación. sí. Y de ahí nos vamos a preparar. Eso debería ser de aquí, no sé, la materia deberíamos terminarla en un par de semanas, esa materia que estoy hablando. O quizá un poco menos, pero por ahí. Y de ahí empezamos con integración. Y la segunda prueba sería para integración. ¿Ok? Porque prefiero no colocar fechas, porque prefiero colocar, digamos, decir cuando terminemos tal contenido hacemos una prueba, porque de repente ponemos una fecha y de repente pasa algo y se suspenden las clases. Entonces prefiero, terminamos diferenciación, semana siguiente la prueba. ¿Ok? De todas maneras, vayan haciendo las guías. Es fundamental que vayan semana a semana resolviendo las guías y no esperar, digamos, los días previos a la prueba para hacer las guías, porque eso es un suicidio. ¿Ok? Quedamos hasta aquí entonces. Yo les voy a mandar los PDF del 8 en adelante. Ya, profe. Y cualquier cosa, no duden en preguntarme, o hasta podemos marcar o agendar una reunión si quieren tratar algún tema así específico. Estamos aquí abiertos para cualquier cosa, ¿ok? Nos vemos entonces.